Vamos a comenzar nuestro espacio de historia, que no tiene que ver con tecnología ni con posmodernidad, pero sí tiene que ver con una revolución y un cambio, tal vez parecido al que implicó la tecnología, pero unos años antes. Vimos el encuentro pasado, el nacimiento histórico, no ideológico, sino histórico de la Reforma. Hoy vamos a ver el nacimiento histórico de la ortodoxia. Eso es lo que nos toca hoy. Estamos, les recuerdo, en los primeros años, primeros 20 años del siglo XIX. Estamos transitando esta primera etapa del siglo XIX, básicamente en el centro de Europa. Un poquito nos vamos a desplazar hoy, pero básicamente hablamos del centro de Europa. Y debería decirles que la ortodoxia tiene el surgimiento en este siglo la pretensión de ser la interpretación literal de la Torá. Cuando digo la pretensión, es porque es lo que dicen, no es lo que es real. Porque no existe interpretación literal de nada. Entonces ya empezamos con un problema. Si es interpretación, no es literal. Y la verdad es que la objetividad no existe. Y siempre que intentamos interpretar algo, le damos nuestro propio toque. Alguna vez, tal vez para que lo vean bien gráficamente, habrán escuchado una canción durante mucho tiempo interpretada por alguien. Si después otro cantante interpreta la misma canción, con la misma partitura, van a ver que suena distinto. No es lo mismo. No hay manera de que dos cantantes interpreten igual una misma canción. Tampoco hay manera que diferentes personas interpreten literalmente un texto pretendiendo que son literales y que no cambian nada. Sobre todo con un judaísmo que en la historia fue interpretando y reinterpretando justamente para cambiar ese judaísmo. Entonces no hay manera de ser literales. Por ejemplo, si ellos fueran literales de la Torá, hay que matar a todos los que no cumplen con Shabbat. Eso dice la Torá literalmente. Hay que matar a todos los que sean homosexuales. Eso dice la Torá. Hay que permitirle al hombre que se case con muchas mujeres. Eso dice la Torá. Y sin embargo ellos no proponen eso. Por lo tanto, nacen como movimiento con una definición que ya no pueden sostener. Y si nos queda tiempo vamos a hablar donde creo yo que está la verdadera ubicación de la ortodoxia dentro del mapa judío. No son la verdadera interpretación de la Torá, son una interpretación particular de la Torá. No la única ni la literal. Esa manera de ver fue combinada con otro dato más muy importante, y es que ellos sostienen que la revelación de Dios en el Sinaí con la entrega de la Torá es incuestionable. Esto sí, uno podría decir, bueno, esto los define. Para ellos, nada es simbólico, nada es alegórico. La entrega de la Torá en el Sinaí, como está contada en la propia Torá, es verdad, lineal y directa. Para ellos es absolutamente histórico el día en el que Moshe subió al Har Sinai. Es absolutamente histórico que estuvo 40 días sin comer y sin tomar nada, que recibió las tablas que contenían toda la Torá y que bajó cargando las tablas escritas
por Dios de toda la Torá. Son el único movimiento que lo sostiene como literal. Y digamos que el próximo tema para definirlos es que sostienen sin cambios aparentes el sistema tradicional de halajá, de ley judía. Pretenden decirnos que la ley judía ya fue interpretada y que no se cambia más y no se sigue interpretando más, cosa que tampoco es cierta. Simplemente como muestra, ustedes saben que ellos le permiten al dueño de varios shoppings abrir en Shabbat. Con un truquito, en donde el dueño del shopping le vende a un no judío un pedacito de su empresa. Entonces, justo el sábado, que es el día que más se factura en un shopping, justo el sábado no trabaja para él. Yo querría ver si eso realmente después lo reparten las utilidades. Pero ese es otro tema, no es real, no es cierto. Es una interpretación moderna a una necesidad. No lo critico. Lo que critico es la pretensión de decir que no lo es. De pensar que lo que hace otro movimiento es cambiar la ley y lo que ellos hacen no lo es. Es lo mismo. Entonces, si yo tuviera que decirles a ustedes en este momento, entonces, ¿en qué se diferencia del otro movimiento que todavía no vimos, que se llama Masortí, conservador, y que todavía no nació, pero que ustedes conocen porque Lambrot pertenece a ese movimiento? ¿En qué se diferencian? En que nosotros reinterpretamos y cambiamos todas las leyes judías, las rituales y las éticas y morales. Y ellos reinterpretan y cambian solo las que les parece que tienen que hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? En general, se ocupan más de las rituales que de las otras. Un ejemplo y seguimos avanzando. Si ellos ven que un gran empresario necesita cambiar una ley para arreglar un tema de Shabbat o de lo que fuere, lo hacen. Si hay que facilitarle la vida a un converso para que sea más fácil ser convertido, no lo hacen. Si hay que facilitar la ley para que un homosexual no se sienta expulsado, no lo hacen. Solo son flexibles con una parte de la ley. Con otra no. Nosotros somos flexibles con casi todas las partes de la ley. ¿Se entiende la diferencia? Ellos están dispuestos a cambiar alguna que otra cosa del ritual, no del resto de las cosas. Nosotros estamos dispuestos a cambiar y reinterpretar cualquier tema que sea contrario a la forma de vida en la que nos estamos viviendo en el siglo XXI. Yo puedo entender que hace 2000 años la homosexualidad parecía algo que estaba mal y había que combatir. No puedo entender que en el siglo XXI eso continúe así. Bien, este movimiento ortodoxo, que solemos englobarlo como algo único, no lo es. Tiene divisiones, como el resto de los movimientos. Y la más grande división se da, por un lado, están los que se llaman Haredi, y por otro lado, la ortodoxia moderna. Haredi es lo que se suele traducir como ultra ortodoxo. Haredi es la parte ortodoxa más fundamentalista, la más extrema. Hay una parte que es Haredi y otra parte que es ortodoxia moderna,
que son los que intentan vestirse y comportarse más en sintonía con el medio en el que están viviendo. Acá me preguntan algo del movimiento Mazortí. Es el que acepta. El movimiento Mazortí lo vamos a estudiar más adelante, la semana que viene seguramente, porque todavía no nació, pero ya van a ver que el movimiento Mazortí reconoce que parte de su ideología es aceptar los cambios en la ley, manteniendo la tradición, provocando ciertos cambios. Lo vamos a estudiar la semana que viene. Bien. Tenemos ultraortodoxos y tenemos ortodoxos modernos, y dentro de ellos hay un montón de divisiones. Por ejemplo, en los ultraortodoxos, los Haredim, hay místicos y hay racionalistas. Por ejemplo, místico, Chabad o Satmar, que es el grupo de la serie poco ortodoxa. Ese grupo se llama Satmar, o Chabad, que es más conocido en Argentina. Son dos grupos ultraortodoxos místicos. O ultraortodoxos racionalistas, los que conducen hoy la AMIA, los del Rab Levin, por ejemplo, entran en ese grupo. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo surgen. La ortodoxia surge cuando se está destruyendo la vida judía autónoma, con todo lo que vimos en los encuentros pasados. La ilustración, la salida, que Napoleón los reunió, los juntó, le dijo que salgan, que se integren. Todo eso que estaba pasando, ahí, ese es el momento donde nacen. Ahora, la primera vez que la palabra ultraortodoxia judía es usada fue en 1795. Antes de hablar de un movimiento, de nada, la primera vez que se hace referencia a judaísmo ultraortodoxo, a judaísmo ortodoxo, la primera vez fue en 1795, para los judíos que se oponían a la Ilustración. En ese contexto de Alemania, con los avances de la emancipación judía, el que se oponía, ustedes son ortodoxos. Así nace la utilización de la palabra. Y por supuesto que con el paso del tiempo, ya no eran los que se oponen a la emancipación judía o a la Ilustración, sino que pasó a llamarse ortodoxo todo aquel que se opone al movimiento reformista en el judaísmo, que fue el primero que apareció. ¿Se acuerdan? 1810, 1818, vimos ahí que fue la génesis. Bueno, todo aquel que empezó a oponerse a ese movimiento reformista fue llamado ortodoxo. Bien, este judaísmo ortodoxo va a pretender ser la continuidad del judaísmo de la Edad Media. Sin embargo, tampoco es cierto esto. ¿Por qué no lo es? Porque ya organizarte en forma de movimiento es una forma moderna. La época medieval no tenía movimientos judíos, no había este tipo de organizaciones. Tampoco había un mundo que te invitaba a integrarte, no había una ilustración, un iluminismo. Hay que pensar que es otro mundo. Es como que alguno de ustedes tal vez se acuerde de su vida de chiquito, sobre todo los que tienen más de 50, 60 años. Si ustedes se acuerdan del mundo cuando ustedes eran chiquitos, traten de hacer un poquito de memoria y pensar cómo era el mundo que los rodeaba de chiquititos. Y piensen cómo es el mundo hoy. No se pueden ni comparar. Los que crecimos sin teléfono celular, sin internet, era otro mundo. El judaísmo de hoy ya es distinto al de hace 60 años porque es otro mundo. Bueno, el judaísmo de la ortodoxia, del movimiento que estamos hablando, responde a otro mundo. No es más el medieval. Entonces todo es distinto. No es que haya alguna diferencia. La vida es distinta y el judaísmo en esa vida necesariamente va a ser distinta.
y la organización que toma la ortodoxia es producto de la modernidad. Bueno, para que vean algo interesante. ¿Dónde únicamente hubo judaísmo ortodoxo como lo conocemos hoy? En los países de la Ilustración. En los países que no hubo Ilustración, no hubo ortodoxos. Por ejemplo, en los países musulmanes. El movimiento ortodoxo en el siglo XIX en los países musulmanes no existe. ¿Por qué no existe? Porque no hubo reforma, porque no hubo cambios, porque no hubo Ilustración, entonces no hay ortodoxia. La ortodoxia es una respuesta a este judaísmo. Bien. Entonces, para que quede esto de a poquito un poquito más claro, vamos a ir viendo algunos cambios. Pero lo primero que tienen que entender es que el mundo al que hace frente este nuevo movimiento llamado ortodoxia, lo primero que tiene que darse cuenta y entender es que el mundo de afuera le habla al judaísmo como si fuera el cristianismo. La categoría de comprensión de algo judío solamente la pueden hacer los funcionarios públicos de aquel momento pensando en términos cristianos. Entonces, eso ya es un cambio tremendo en la lógica. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar que la Revolución Francesa separa Estado y religión. ¿Recuerdan? Bueno, eso en el judaísmo es impensable, no hay religión judía. No puedes separar, porque el judaísmo no es una fe personal, no es una creencia tuya. El judaísmo es la justicia con la que te comportás todos los días. ¿Y quién es el que más sabe de justicia en el judaísmo? El rabino, porque es el que conoce la ley. No es separable. No es que hay jueces que se ocupan de los asuntos laicos y rabinos que se ocupan de los rituales religiosos. No está esa separación. Hoy ustedes y yo vivimos en una sociedad que nos metió en la cabeza que esa separación es posible. Entonces ustedes tienen un problema y llaman al psicólogo, tienen un conflicto legal y llaman al abogado, quieren liquidar impuestos, llaman al contador, y si quieren celebrar el bar mitzvah de alguno de la familia o algún otro ritual, llaman al rabino. Eso es modernidad. Ante la modernidad, tenías un problema con tu pareja, llamabas al rabino. Tenías un problema legal, llamabas al rabino. Tenías un problema económico, llamabas al rabino. No existe esa división. Esa división es de la Revolución Francesa y es actual, es de la modernidad, no tiene que ver con la antigüedad. Entonces, eso hacía que los rabinos ortodoxos o los que querían continuar de alguna manera lo que venía de antes sin cambiar, no podían no cambiar, tuvieron que cambiar para adaptarse a esta nueva realidad. Y adaptarse a esta nueva realidad implicó que tenían que ver cómo respondían a estas demandas. Entonces, por ejemplo, ¿qué decía la emancipación judía? El Estado, la nación, el Estado, te resuelve los problemas seculares. Deja al rabino la tarea pastoral. ¿Escucharon alguna vez el concepto de la tarea pastoral? Bueno, ese concepto es de la iglesia reformista, no judío. ¿Qué significa tarea pastoral? El rabino no pasta ni pastorea. No hay rebaño ni hace una tarea pastoral. El rabino es maestro, es juez, no es un pastor de ovejas. Es otro rol. Pero, lamentablemente, el mundo en el que vivimos, el mundo occidental y cristiano, piensa con filosofía y cultura occidental y cristiana. Y no lo puede entender de otra manera. Entonces, pretendió que el judaísmo replicara
este modelo de la iglesia. Que los rabinos dejen de ser lo que son y pasen a ser pastores judíos. Y estos rabinos no estaban acostumbrados a estos problemas. ¿Cuáles eran los problemas de los rabinos antes de la Ilustración? El problema del rabino antes de la Ilustración era que un judío hacía la Yonah Rá, hablaba mal de otros, que un judío no respetaba mucho Shabbat, que un judío no venía muy seguido a la sinagoga, que un judío había cometido adulterio, engañó a su esposa. Eso pasaba. Esos eran los problemas que tenían los rabinos. Otro problema que tenían eran los líderes carismáticos que querían llevarse gente del judaísmo. ¿Se acuerdan? Shabbatai Tzvi. Estaban acostumbrados a esos problemas. Este era un problema totalmente nuevo, distinto, que implicó un desafío y un cambio fenomenal. Vamos a leer algunos chats que tengo. ¿Qué diferencia entre un judío medieval y un judío? Bueno, estoy hablando de eso. Tengan un poquito de paciencia a veces para hacer las preguntas, que de eso estamos justamente tratando de construir en la clase de hoy. En los países musulmanes, ¿qué tipo de judaísmo existía con características? Es un judaísmo que no pasó por este proceso, es otra cosa. No les puedo resumir en un minuto porque no había ni reforma, ni ortodoxia, ni conservadorismo. Era un judaísmo que convivía con el Islam sin necesidad, ahora van a ver, de algunas cosas que fueron apareciendo en este judaísmo expuesto a la emancipación. Pero la práctica religiosa anterior al siglo XIX no coincidía con la de los ortodoxos. No, Osvaldo, parece que no se entiende. El mundo cambió. A ver si les doy un ejemplo. ¿Había electricidad en el siglo XV, XIV o XIII? ¿Era un problema la electricidad en Shabbat? No lo era. En el siglo XIV, XV, los judíos vivían encerrados en guetos entre ellos. Y ahora, en el XIX, viven en la calle con otros. ¿Había gente no judía metida en tu casa o vos metido en la casa de gente no judía? No pasaba mucho. Ahora sí. ¿Eras invitado a estudiar en una escuela pública, a una universidad pública? No, ahora sí. Hay un cambio tremendo, es otro mundo, es otra vida, son otras propuestas, todo cambia. La Ilustración lo sacó de los vistos. Lo metió hicieron ser parte de la sociedad. Si alguien está hablando, no lo estoy escuchando, pero ¿hay alguien que estaba diciendo algo o no? Bueno. Bien. Entonces, vamos a contarles ahora un poquito más cómo empieza concretamente este mundo ortodoxo. El primer acto que da origen a esta agrupación fue, yo se lo conté la otra vez la semana pasada, la apertura del primer templo importante reformista en Hamburgo. Ya había habido algún otro, pero más chiquito. El primer templo importante reformista fue Hamburgo, 1818. Bueno, por supuesto que esto generó la indignación de este grupo de rabinos que se agrupó, y no solo que se agrupó, sino que se unió más, y juntos ordenaron, como rabinos, que el templo de Hamburgo desista de abrir y desista de todos los cambios que yo les conté la semana pasada que habían empezado a hacer. Si recuerdan, este templo había cambiado el ritual, sacado las partes del culto de los sacrificios, del Mesías, del pueblo elegido, cambiaron plegarias, cambiaron un montón de cosas. Bueno, este grupo nuevo de rabinos ordenó que no abran y que no hagan ningún cambio. Por supuesto, la comunidad de Hamburgo contestó. ¿Por qué? Los hicieron, y no solamente que abrieron la sinagoga reformista con todos los cambios que habían provocado, sino que además publicaron textos en contra de este grupo de rabinos. En los textos atacaban
a los rabinos los llamaban hipócritas y oscurantistas. Eso, por supuesto, es algo que generó una reacción del otro lado. Y la reacción del otro lado es: profundizo mi manera de pensar. Cuando yo te veo a vos que te corres hacia la izquierda y te quiero detener y vos no estás de acuerdo, vos te corres más a la izquierda, me atacás a mí, y cuando me atacás a mí, yo me corro más a la derecha. Y entonces acá viene la primera respuesta a los que estaban ansiosos preguntando entonces qué cambió. El movimiento ortodoxo, en la mayoría de sus prácticas, se hizo más extremo que el judaísmo ortodoxo de la Edad Media. Porque ya no solamente era mantener ese judaísmo, sino decirte a vos que estás equivocado y me estás forzando a cambios, y ¿sabés qué? No cambio nada. Es como un padre cuando el hijo lo provoca y el hijo capaz que usa, para poner el ejemplo de hoy en día, ¿no? Usa el teléfono celular 2 horas por día. Y el padre le dice, en la mesa no se usa. Y el hijo lo desafía y lo trae a la mesa una y otra vez, hasta que el padre se cansa, ¿y qué le dice? No usás más el celular. No le dice, bueno, usá las 2 horas que usabas antes, pero no en la mesa. Le dice, no usás más el celular. Una reacción extrema que te separa. Bueno, esa es la filosofía de cambio que trajo la ortodoxia. Como vos me desafiás, yo me hago más extremo y te desafío a vos. Entonces, primer consecuencia de la apertura de Hamburgo, rabinos más extremistas. Segunda consecuencia, rabinos unidos. Se supone que el nacimiento de la ortodoxia se provoca en estos 3 años de lucha por el Templo de Hamburgo. Con la oficialización de los cambios reformistas, y para oponerse y uniéndose en la oposición y extremando su postura, nace la ortodoxia. Y se toma esos años como los años del nacimiento formal y oficial del movimiento reformista. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando estos rabinos se unieron, prohibieron... A ver, alguien pone ojo con el sonido. ¿Se está escuchando bien? Ok. Sí, Fabi, sí. Tengo una pregunta, Fabi, perdón, ya que me desmuteé. Dijiste, nace así en estos 3 años el movimiento reformista. ¿Quisiste decir ortodoxo o reformista? Gracias, Beth. Quise decir ortodoxo. Sí, se escucha bien. Por momentos se queda un poquito tu señal y recuperas con velocidad, pero se escucha bien. Ok, lo que les quise decir es que con la manifestación pública del primer templo reformista, como respuesta nace el movimiento ortodoxo. Gracias por la aclaración o por la pregunta. Entonces, les decía, se unieron, se radicalizaron, ¿y qué hicieron? Lo que hicieron fue compilar, juntar, reunir textos que de alguna manera avalen su forma de pensar. Entonces empezaron a crear las bases de la ortodoxia. Hay textos en la ley judía que sostienen una mirada más extrema, pero también hay otros. Bueno, ¿qué hicieron? Reunieron los de la mirada extrema y tomaron eso como base ortodoxa. Les voy a dar un ejemplo para que lo vean con un dato. La conversión al judaísmo. Si uno agarra el Talmud, nadie va a dudar que el Talmud es un texto sagrado, para la ortodoxia incluso lo escribió Dios mismo, lo dictó Dios, es un texto de santidad absoluta. Y uno se pregunta, ¿qué dice el Talmud de la conversión? Uno encuentra, por ejemplo, un texto
de un rabino llamado Hillel y otro de un texto de un rabino llamado Shammai. ¿Los conocen? Hillel y Shammai. Nadie me va a decir que Hillel o Shammai eran reformistas o eran antijudíos. Y cuenta la historia que va un no judío a Shammai y le dice, ¿me convertís mientras estoy parado en un pie? Y Shammai lo echó. Y entonces va Hillel y le dice, ¿me convertís mientras estoy parado en un pie? Hillel lo convierte y le dice, ahora anda y estudia judaísmo. Pero primero lo convirtió. Eso es una fuente judía. Es una fuente tradicional, antigua, sagrada, y seguramente muchos rabinos medievales la tomaban válida y la usaban. Pero el Talmud también dice, en otro lugar, en otra fuente, dice, si alguien viene a convertirse, primero que te demuestre que sabe todo, que quiere el judaísmo con todo su corazón, que aunque se lo hagas difícil, igual quiere ser judío. Y cuando te demuestre que quiere ser judío de convicción, recién ahí lo aceptás. Entonces, este judaísmo del siglo XIX, ortodoxo, que se consolida, ¿qué tipo de mitzvot eligió o de interpretaciones eligió? Esa. Entonces pasaron a decir, la única forma de ser judío es que durante 3 años estudies y vivas y cumplas todas las mitzvot, y después que me demostraste que cumplís todo, voy a ver si te acepto. Y entonces ahí ven un ejemplo de los 500 que podríamos ver, de qué significó el cambio de la ortodoxia a la Edad Media. Se profundizó la derecha, se hizo todo más extremo. Hubo que combatir a la izquierda, a los reformistas, y hubo que sentar una postura que dejara a los reformistas cada vez más lejos de la práctica judía. Entonces, todo eso lo empezaron a recopilar y recopilaron los motivos que en el fondo terminaron diciendo, no te hablo de esta ley, no te hablo de esta ley, no te hablo de esta ley, te voy a hablar de todas. En el judaísmo está prohibido cambiar la ley. Y ese es el lema del movimiento ortodoxo. Y lo sacaron del Talmud diciendo, Hadash asur mina Torah. Lo nuevo está prohibido por la Torah. No se pueden hacer cambios. Todos los cambios están prohibidos por la Torah. Cuando toda la Edad Media y toda la Edad Antigua y toda la época del Talmud está llena de cambios. Incluso el Talmud oficializó un montón de cambios. Les voy a dar un solo ejemplo. La Torá dice que que los préstamos a los pobres en el año del jubileo se condonan. Si vos le prestás a un pobre plata, llegó el año 50, no hay más deuda, está condonada. Bien, una ley para beneficiar al pobre, para que el pobre algún día diga, como en Argentina, default, no te pago nada. Y así, algún día el pobre podía sacarse la deuda de encima. Bueno, ¿qué vieron los rabinos del Talmud? Que cuando se acercaba el año del jubileo, ningún rico prestaba más plata. Venía un pobre a pedir plata prestada y decía, no, ¿sabes qué? No tengo, venía en 2 años. ¿Y quién se perjudicaba? El pobre. Entonces los rabinos del Talmud dijeron, vamos a hacer un cambio en esta ley. Los préstamos que alguien da en forma privada, en el año del jubileo, desaparecen. Pero los préstamos que das a través de un tribunal rabínico nunca desaparecen. Entonces, cuando la gente faltaba poco para el jubileo y quería sacar un préstamo, iban al tribunal rabínico y el tribunal los ayudaba y sacaban un préstamo. Y ¿saben qué? Llegaba el jubileo y no caducaba, seguía el préstamo vigente. Eso es un ejemplo de los 500 donde el Talmud cambió la ley sin problema. Y esos
en el siglo XIX, en 1821, 22, 23, sin que les tiemble el pulso, dijeron, el judaísmo nunca cambió ninguna ley. Está prohibido los cambios de las leyes. ¿Tengo alguna pregunta? Y voy a seguir. El Talmud no dice que la primera vez que viene hay que decirle que no, y si le interesa va a volver. Aníbal, esa es otra fuente. Hay un montón de fuentes de conversión. Es otra fuente y todas podrían ser válidas en el judaísmo plural. Hillel convirtió al soldado romano con la circuncisión. El texto no habla de si le hizo la circuncisión. Por lo que dice el texto, no se la hizo, pero no importa porque no es el Talmud el lugar donde uno busca su propia ley judía. Pero les muestro el Talmud como para que vean que el judaísmo es lo que los rabinos eligen como fuentes. Y en este caso, un rabino pudo elegir una fuente cuando había otra, y cuando no era la fuente única de la Edad Media. Bien, sigamos. ¿Cómo se llamó el rabino fundador de este grupo que nucleó el primer grupo ortodoxo de rabinos? Se llamó Moshe Sofer. Moshe Sofer fue el que comenzó este movimiento porque comprendió que realmente habían perdido poder, que habían perdido influencia, y que se dio cuenta que la gente común empezó a cuestionar permanentemente a los rabinos, y se dio cuenta que había cambiado el mundo para los rabinos también. Y quiero darles un ejemplo de esto que es muy interesante para entender. Hasta este momento, los líderes comunitarios, los miembros de comisión directiva de hoy en día sería, los askanim en hebreo, los que donan su tiempo y conducen las comunidades en forma voluntaria como políticos comunitarios, no tenían poder, no tenían fuerza. El rabino estaba por encima de ese lugar. Bueno, a partir de este momento lo primero que ve Moshe Sofer es que algunos líderes comunitarios toman el control de algunas comunidades y echan a los rabinos más tradicionalistas, los más estrictos, los más alejados de los cambios, y contratan rabinos más modernos. Y entonces eso vio que empezaron a perder influencia, poder y posibilidad. ¿Y qué hizo entonces Moshe Sofer? Dijo que hay que cerrarse y ser más conservadores que nunca. No hay que negociar y no hay que reconocer a los que no piensan como nosotros. Todas cosas que siguen hasta el día de hoy. Moshe Sofer ya puso, no hay otro tipo de rabino que nosotros. El que no sea como nosotros no es rabino y no debe ser reconocido por nosotros. Y saben que eso sigue hasta el día de hoy. Si ustedes van a un rabino ortodoxo y le dicen, ¿podemos hacer una mesa pública de charla entre un rabino ortodoxo y un rabino conservador para que cada uno cuente su postura del judaísmo? Les van a decir que no. Ellos no tienen permiso para legalizar que existe otro tipo de rabino que no sea ortodoxo. No los reconocen, no nos reconocen y nunca se sentarían públicamente con nosotros. ¿En privado? Sí. A mí más de un rabino ortodoxo me invitó a comer a su casa para conseguir algo en Lambrot. Pero no lo harían públicamente. Solamente lo hacen en privado, porque su movimiento no se los permite. Y eso nace acá, en 1821-22. De ahí viene esta normativa interna de ellos. Lo otro que hizo Moshe Sofer fue algunas costumbres y prácticas hacerlas ley, para que no se cambie nada. Lo que decidió es que si algo antes era simplemente costumbre del pueblo,
a partir de ahora es ley y no se puede cambiar. Y hay cosas que la ley permite y él dijo, igual, no las cambio porque no quiero cambios. Antes que me pregunten, les doy un ejemplo. El Talmud estipula cómo son los rezos. Y cuando el Talmud estipula cómo son los rezos, también estipula cuáles son los rezos que podés decir en tu idioma vernáculo. ¿Saben? La mayoría. La mayoría de los rezos los podés rezar en tu propio idioma. De hecho, así fue toda la Edad Media. Cuando le preguntaron a Moshe Sofer, ¿se puede rezar en alemán? ¿Qué dijo? Que no. Prohibió rezar en idioma vernáculo, aunque la ley lo permitía y aunque hay un montón de ejemplos que se hacían. ¿Por qué? Porque era una innovación, era un cambio, era algo nuevo. Y como dijimos, lo nuevo está prohibido por la Torá para este movimiento. ¿Qué problema enfrentaron? Y a grandes rasgos les diría que la mayoría de la gente rica se fue con la reforma y la mayoría de la gente más pobre se quedó con los ortodoxos. Entonces el inicio ortodoxo fue complicado porque la mayoría de los judíos más acomodados económicamente se integraron culturalmente, se emanciparon y entonces fue muy difícil conseguir apoyo y tener plata para su movimiento. Igualmente pudieron resistir y la ciudad en la que primero hicieron más resistencia fue una ciudad de Hungría. Desde allí se gestó la yeshiva más grande que dirigía Moshe Sofer y que fue un lugar de resistencia y un lugar donde además de resistir abrió nuevas yeshivot en la década del 20, 30 y 40, 1008, en Hungría, al mismo tiempo que muchas yeshivot ortodoxas en el oeste de Hungría, en Alemania y demás, se cerraban. Y entonces Hungría se transformó en esos primeros años en uno de los bastiones de esta nueva forma de vida judía llamada ortodoxia. Mientras tanto, les quiero contar algo del otro lado, del otro bando, porque si bien el reformismo vino la semana pasada, es interesante para que vean. En esta época nace el primer rabino moderno contratado por una sinagoga. Vieron que yo les dije recién que los líderes no religiosos, los líderes voluntarios, fueron tomando poder y conducían los templos. Bueno, un paso muy importante para consolidar eso fue decir, ¿saben qué? A ver, vengan los rabinos, le hacemos una entrevista, como si fuera un trabajo. Eligieron y contrataron un rabino. ¿Qué significa contratar un rabino? Significa que le hicieron un contrato, como cuando alguien contrata a un gerente o cuando alguien contrata a un empleado. ¿Y a quién eligieron como primer rabino moderno? Se llamaba Isaac Bernays, pero no importa, el nombre no es importante. A una persona, primero, afeitada, segundo, título universitario, y le hicieron firmar un contrato en donde le dijeron, usted como rabino no tiene autorización para castigar, para excomulgar. Usted como rabino no tiene poder político en la comunidad, ni tiene poder judicial en la comunidad. Usted como rabino no puede interferir en el manejo del templo. Por supuesto que al que eligieron pensaba de esa manera, estaba chocho, no es que era un problema, pero la ortodoxia ve esto como algo atroz, como algo desastroso, como algo que no podían tolerar. Este primer rabino contratado, reformista,
en Hamburgo, introdujo estudios laicos en el templo, en la comunidad, se vistió por primera vez con una sotana. A partir de ahí ya hubo muchos rabinos, ustedes habrán visto fotos o habrán visto en persona rabinos con sotanas. Negras todo el año, blancas en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Cuando yo llegué a Lambrot, solo quedaba la blanca. La negra ya la habían sacado. Pero había en una época también sotana negra. Y yo saqué se llama kittel, pero digo sotana, la sotana de Rosh Hashanah y la dejé solamente para Yom Kippur. Aníbal dice que se llama toga, ¿no? Pero en el mundo cristiano donde la sacaron se llama sotana. Y fue una copia de la iglesia. Y este rabino, además de eso, introdujo sermones, prédicas en idioma vernáculo y de temas de actualidad, de temas de política, de temas culturales, sociales. Y además cambió el ritual para que sea un ritual, una tefilá, ¿vieron? Un rezo digno. Nada de cada uno por su tiempo, cada uno en su grito, cada uno en su nivel, no. Todos juntitos, cantando bajito, prolijito, con una organización bien yeque. Todo eso es lo que empieza en la década del 20 en Hamburgo, que pone a los ortodoxos a la defensiva, pero también los pone todos juntos, más extremos. Y por último, si bien Moshe Sofer fue el primero, el verdadero líder que sienta las bases de la ortodoxia se llamó Shimshon Rafael Hirsch. Él fue el verdadero artífice de la ortodoxia, Shimshon Rafael Hirsch, y tenía un lema, una frase, así como ya les dije que el otro introdujo lo nuevo está prohibido la Torá. Su lema, todo junto con Z, no. Su lema era Torá be derech eretz. Torá saben lo que es. Derech eretz es cómo te comportás en la vida, cómo caminás por el mundo, cómo vas. Entonces él decía, Torá con derech eretz. No puedes tener Torá y comportarte mal hacia afuera. Tampoco podés comportarte bien hacia afuera sin Torá. Y tiene dos acepciones distintas. Una es, bueno, por un lado, Torá, y por otro lado, trabajá para ganarte la vida. Derech eretz es comportarte como los demás siendo un trabajador. Y la otra acepción es Torá y viví en el medio de la cultura en la que estás viviendo. Sé parte de esa cultura. Es la contracara de Mendelssohn. ¿Se acuerdan de Mendelssohn? Si se acuerdan, es la contracara. Mendelssohn te decía, dejá la Torá en tu casa y sé alemán en la calle. Y él le contestó, llevá la Torá con vos a la calle y comportate con la Torá dignamente en la calle. Esa fue la síntesis de la respuesta de Hirsch a la propuesta reformista. No hace falta encerrarte y tampoco hace falta guardar el judaísmo para tu casa. Llévalo con vos y vivilo en la cultura que estés viviendo. Para cerrar tenemos a ver algún chat. La usaban en SI, dice Lato Steve. Así que sí, tal cual esa es la misma prenda. Y Eva dice, los templos ortodoxos hoy se manejan por comisión directiva consultando al rabino. Eva, depende qué templo ortodoxo, no todos. Por ejemplo, los de Chabad, el presidente de la comunidad es el rabino. Y el miembro de la comisión directiva es solo un voluntario. Después hay templos que tienen un presidente, pero en general, la mayoría, el rabino no es su empleado. Le hablan al rabino y lo respetan como por encima de ellos. Salvo que el rabino
se vaya de rumbo, cosa que puede pasar. Pero lo más probable es que en el mundo ortodoxo, igual siempre hay de todo y no se puede generalizar, en el mundo ortodoxo el lugar y el poder del rabino es más alto que en los demás templos. Si querés, Eva, sacate el mute y habla. ¿Y de qué vive el rabino? ¿En qué templo? ¿En los ortodoxos? No, le pagan igual. Por ejemplo, en el Chabad, el rabino administra la plata de la comunidad y se queda una parte para vivir. Él mismo se paga el sueldo. Es una pyme, es un negocio personal, es una empresa familiar. Hay modelos de todo tipo, no se puede generalizar, pero en el siglo XIX cambió el vínculo entre el rabino y el no rabino, y los líderes comunitarios. Bueno, si Dios quiere y nos ayuda, el martes que viene vemos el movimiento conservador, Masortí, que surge después que esta ortodoxia se plasma. Y ya con eso empezamos a dar pie para hablar del sionismo, que es el próximo movimiento que van a hacer en el siglo XIX. O sea, el siglo XIX cambió el mundo y las respuestas judías al cambio del mundo fueron algunas religiosas y una nacional y política, porque el mundo fue totalmente distinto. Bueno, nos vemos el viernes en Shabbat o el domingo nos vemos con David Brosa, exactamente. A las 6 de la tarde del domingo, recital desde Israel con David Brosa, no se lo pierdan, en Facebook de Lambrot. Chau, buenas noches. Nos vemos en un rato. Sí.